Bien, estamos hablando de la serie sobre la providencia de Dios y el tema que debo exponer hoy es sobre la providencia de Dios y los desastres naturales. Y quiero introducir el tema diciendo o haciendo un recorderis, que el 26 de diciembre de 2004 seguramente va a ser recordado en la historia reciente como el día en que ocurrió el tsunami más devastador del cual la humanidad tenga conocimiento. El sureste asiático fue repentinamente sacudido por un terremoto de 9.1 en la escala de Richter, y al poco tiempo olas gigantes, algunas de más de 24 metros, destruyeron las ciudades costeras de 14 países, entre ellos Tailandia, Sumatra, Indonesia y Malasia. Y algunos de los testimonios de sobrevivientes son tan dramáticos y aterradores que erizan la piel, y la sola narración del evento puede llegar a afectar incluso a personas muy sensibles a este tipo de desastres. No obstante, este no fue el único evento catastrófico que ha afectado el mundo en los últimos 20 años. Solamente 6 años y un mes después, Japón fue sacudido por otro evento similar que golpeó duramente al país, dejando también destrucción y muerte. Solo entre los dos maremotos que generaron tsunamis murieron aproximadamente más de 300,000 personas. Al igual que estos desastres, entre comillas, naturales y algunas otras situaciones destructivas, llevan al hombre, sea creyente o no, a preguntarse con mucha perplejidad, ¿en dónde está Dios? Puesto que el concepto de providencia se entiende como el cuidado amoroso de quien es todopoderoso sobre la creación, pero especialmente sobre quienes ha elegido para vida eterna. Entonces, ¿qué relación existe entre la providencia y esos desastres? ¿Sigue Dios en control de todas las cosas? Estas preguntas no son fáciles de responder, puesto que no es la misma visión del mundo que tiene el incrédulo y el creyente. Pero lo cierto es que Dios amorosamente nos ofrece una explicación sobre la razón por la que suceden este tipo de adversidades en el mundo, sin que esto signifique que Él esté obligado a explicarle a sus criaturas por qué hace esto o aquello. En la presente exposición planeo mostrar desde la Biblia la relación existente entre la providencia de Dios y los desastres naturales. Y ese asunto lo voy a presentar en 4 líneas sucesivas de pensamiento que son, en primer lugar, la causa común de estos desastres. Luego expondré el propósito de los mismos. En tercer lugar, me ocuparé de la relación del incrédulo o de la reacción del incrédulo ante estos eventos, para concluir con el pensamiento del creyente frente a la dura experiencia de atravesar por estas situaciones destructivas. Iniciemos entonces por una base bíblica que nos va a servir para casi todos los puntos que vamos a tratar. Inicialmente vamos a leer Génesis 2, 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17, voy a leer todo en Reina Valera 1960. Y si en caso de que use otra versión, lo aviso con tiempo. Dice la palabra de Dios: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En el capítulo siguiente, Génesis 3, del 4 al 7, dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Un texto más, pero muy esclarecedor para la naturaleza misma de los desastres y su relación con la providencia de Dios. Vamos al Nuevo Testamento, Mateo 24, 6 al 8. Mateo 24, 6 al 8 dice: y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Bien, abordemos nuestro primer punto, que tiene que ver con la causa de los desastres en el mundo. Los desastres en el mundo no son causados por un Dios caprichoso que depende de su estado de ánimo para con el hombre pecador. No, por el contrario, sabemos que Dios es inmutable, es decir, en Dios no hay cambios en su carácter, y Dios es impasible, en Dios no hay pasiones. De tal manera que él no tiene ningún tipo o experimenta ningún cambio en su ser. Entonces los desastres deben ser explicados a partir del origen de los mismos, y esto se debe a la maldición sobre la creación por causa del pecado. En los textos que leímos, cuando llegamos a Génesis 3, observamos que Dios, en Génesis 2, perdón, Dios le dio un mandato a Adán, un mandato que era bueno, santo, sencillo para el hombre, con el fin de que éste obedeciera y permaneciera en aquel glorioso estado en la presencia de Dios. El mandamiento no tenía trucos, complicaciones o algún tipo de trampas del lenguaje. No era algo así como el examen enredado de un profesor maligno que se deleita en hacer sufrir a los estudiantes, sino que simplemente la criatura hecha imagen del Creador no debería comer del fruto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Como bien sabe la mayoría, esta situación en el Edén, con todos sus elementos, es decir, un Dios que ordena, un precepto que debe cumplirse, una amenaza de destrucción, una persona que recibe el mandato, una promesa velada y todos los demás elementos, es lo que conocemos como el pacto de obras. Y lo cierto es que el hombre no fue capaz de cumplirlo, aun cuando Adán era el mejor exponente de toda la raza humana. Cuando el mandato es violado por Adán, las consecuencias inmediatas de aquel desvarío se vieron reflejados primero en la comprensión del pecado en el alma de Adán y Eva, quienes inmediatamente tratan de cubrir su pecado, pero con su propio esfuerzo, cosiendo hojas de higuera. Esto es una burla delante de Dios, y más que arrepentimiento y dolor por el pecado, lo que entendemos es un esfuerzo inútil por tratar de autojustificarse ante el Todopoderoso. Por esa razón, Dios mismo tendría que intervenir confrontando al hombre. ¿Recuerdan aquel diálogo? Adán, ¿dónde estás tú? No es porque Dios no supiera dónde estaba Adán, sino porque lo estaba confrontando con su propia condición que acababa de caer. Entonces Dios mismo interviene y cubre a Adán con unas vestiduras que son producto con toda seguridad de la muerte sustitutiva de un animal ritualmente puro. La vergüenza de los primeros hombres, la maldad de aquel que era la cabeza federal de la raza, es cubierta por el Señor. Y recordemos que por aquella maldad todos caímos y todos somos culpables. Hay una imputación inmediata de la culpa sobre cada uno de nosotros. De hecho, aquí vemos el concepto de maldición de la creación. Génesis 3:17 dirá: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida.
Lo que vemos acá es una maldición sobre la creación que no afecta únicamente la labor de nuestras manos o el fruto de la tierra, sino que es una maldición que afecta todos y cada uno de los elementos de la creación. No solo al hombre, sino todas las actividades productivas que hace el hombre. Es por eso que en el Nuevo Testamento vamos a encontrar en Romanos 8, 19 al 21, un texto relacionado con la caída y con la maldición de la creación. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, lo que estamos viendo cuando hablamos de desastres naturales son juicios temporales que son un anuncio de un juicio final y definitivo de Dios sobre aquellos que no se arrepienten. Ahora, una de las preguntas más frecuentes que los hombres se hacen frente al origen del mal y de los desastres es, ¿por qué le pasan cosas buenas, cosas malas a la gente buena? R.C. Sproul cita a John Stuart Mill, quien planteó esta objeción clásica contra la fe cristiana más o menos de la siguiente forma. Si Dios es omnipotente y permite todo este sufrimiento, entonces no es benevolente. No es un Dios bondadoso y no es amante. Y si es amante con el mundo entero y permite todo este sufrimiento, entonces no es omnipotente. Y dada la realidad del mal o la realidad del sufrimiento, no podemos concluir que Dios sea a la vez omnipotente y benevolente. Es decir, esto apuntaba a negar la existencia del Dios verdadero que providencialmente cuida a los suyos. Pero creo que el cuestionamiento es sencillo de derribar cuando se tiene un conocimiento bíblico medio y se comprende que el punto de partida o primera preposición de Stuart Mill es una falacia, dado que empieza con una preposición incorrecta, haciendo una afirmación incorrecta, diciendo hay personas buenas. Cuando la Biblia nos enseña que no hay justo, ni aun uno, no hay uno bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos capítulo 3, del 9, 10 en adelante. Entonces, cuando se violó el pacto de obras, sabemos que no fue una cosa menor. Alguno dirá, como decía el doctor Sproul en una conferencia, pero tanto ruido por comer un fruto. Y Sproul decía, un momento, este es el acto de traición más despreciable que el hombre cometió contra Dios. Porque prefirió atender la voz de la serpiente antes que la voz del buen creador. Y esto trajo todas las consecuencias para la raza humana que nosotros experimentamos hoy en día. Por lo tanto, el Señor tenía toda la potestad para condenar justamente a Adán y Eva y aún a todos los que naciéramos en los siglos futuros por aquel terrible desvío de toda la raza. No obstante, Dios entregó a los transgresores una promesa de salvación que sería cumplida en Cristo para todos aquellos que escogió desde antes de la fundación del mundo. Sin embargo, debemos recordar que las consecuencias de la maldición del pecado estarían presentes en toda la creación mientras la historia se siga desarrollando, y es por eso que vamos a observar terribles desastres que son parte del juicio divino sobre la tierra. Entonces, por eso vemos sufriendo a niños, ancianos, a personas que consideramos buenas moralmente, pero no hay uno solo de nosotros que sea sin culpa. Y sin embargo nos duele el sufrimiento y nos duele ver el sufrimiento ajeno. ¿Por qué? Porque a pesar de la caída tenemos aún la imagen de Dios. Deteriorada, sí,
pero aún tenemos la imagen de Dios en nosotros. Y por esa razón nos duelen tanto las cosas que ocurren. El sufrimiento es real, el sufrimiento de los demás es real y nuestro dolor por el sufrimiento es real. Pero de seguro los más perpicaces se preguntarán, entonces, ¿la obra de Cristo dónde queda? Recordemos que en el plano de la redención, Cristo nos salva de la ira eterna, perdona nuestros pecados, pero eso no significa la eliminación del sufrimiento de los creyentes aquí en este mundo. Eso no significa. Nuestro Señor Jesucristo nos dice claramente en la Biblia, le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. Cuando leo ese texto y a veces escucho las iglesias de la prosperidad, digo, ¿están leyendo bien? ¿Están revisando el contexto? ¿A quién les está hablando el Señor? A creyentes, a sus discípulos. Ahí estaba Juan, el que se recostó a su regazo. Ahí estaba Pedro, ahí estaba Jacobo, los cercanos a él. Y sin embargo les dice, en el mundo tendréis aflicción. Eso es una realidad incontrovertible. Por mucha negación que querramos hacer, yo decreto, yo declaro, no importa, el sufrimiento viene. Pero el Señor da ahí mismo una promesa, pero confiad, yo he vencido al mundo. El haber sido expulsados del Edén significa que toda consecuencia de la maldición sobre la tierra será padecida por los hombres, aún creyentes. Y si regresamos a nuestra introducción, pensemos nuevamente tsunami del sureste asiático, tsunami de Japón. Pregunto, ¿será que habrán muerto creyentes verdaderos consagrados a Dios? Claro que sí. Hombres y mujeres santos que vivían para la gloria de Dios murieron allí. ¿Y por qué murieron en un desastre? Pues esa fue la forma escogida por el Dios Todopoderoso para que ellos partieran de este mundo hacia Él. ¿O acaso no es Dios el que permitió las persecuciones y la muerte de Jacobo y la muerte de Pablo y el aserramiento de Isaías? Claro que sí. Pero nuestra vista no puede estar en estas cosas, en el sufrimiento del mundo o en un desastre o que un creyente necesariamente tenga que morir rodeado de los suyos. Todos desearíamos eso, rodeado de los nuestros y despedidos en buena muerte, ¿no? Hacia Cristo, pero no necesariamente eso puede ser así. Dios es el que decide cómo hemos de partir con Él. Bien, pero pasemos a nuestro segundo punto, que va a ser un poco más breve, y es el propósito de los desastres en el mundo creado. Hay una frase que me gusta mucho, dice, Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Sí la hemos escuchado con seguridad, ¿verdad? Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Y es muy hermosa porque nos permite entender el atributo de Dios que conocemos como bondad de Dios o también benignidad. No obstante, no podemos confundir este atributo eterno y maravilloso con una falta de justicia o debilidad en su ser que le permite al hombre hacer todo lo malo que quiere. No podemos confundirlo. Cuando Dios creó el mundo, la Biblia nos enseña que vio el Señor que era bueno, lo cual es una declaración coherente con la propia naturaleza divina. Dios es bueno, causa eficiente de todas las cosas, por lo tanto, todo lo que hace es bueno. Entonces, Él no puede hacer nada malo fuera de su control y propósito, pero ahora nos enfrentamos al problema del pecado y los efectos de este tanto sobre los primeros transgresores como a la descendencia de esto, es decir, a nosotros. Y al salir del Edén, el hombre se encuentra en un permanente estado de juicio. La creación que nos rodea y a través de la cual el Dios bueno nos provee todas las cosas, también es usada por Él para castigar nuestro desvío. Y los desastres naturales son, sin lugar a dudas, expresiones de la justicia de Dios. En primer lugar,
para recordar que habrá un día de juicio definitivo y terrible ante la presencia de Dios. Recuerden que aún en el libro de Apocalipsis nos habla de un terremoto que movió todas las islas de la tierra. Sí, es un lenguaje simbólico, pero que representa claramente la acción de Dios. En la muerte de nuestro Señor Jesucristo también hubo un terremoto para indicar juicio. Recuerdan, muere el Señor, hay un terremoto, se abren algunas tumbas, resucitan algunos santos y se presentan vivos ante sus familias. Y vamos a encontrar, no es un patrón, pero sí sabemos que Dios obrando a través de esas situaciones. Pero también los desastres naturales nos sirven como disciplina divina. Cuando nosotros nos empezamos a apartar de Dios de alguna manera, Dios nos recuerda, tal vez no nos golpee directamente, pero cuando golpea un desastre en otro lugar del mundo, empezamos como a despertar y a cuestionar lo que está haciendo nuestra propia existencia. ¿Cómo debemos vivir? Hay un cuestionamiento en nuestra vida y Dios nos corrige a través de eso. Pero también hay algo maravilloso y es que a través de eso, Dios nos recuerda que este mundo no es nuestro mundo. No es nuestro mundo. Su casa no es su casa, ni mi casa es mi casa. Nuestro verdadero hogar, nuestro destino final está en los cielos, en la presencia del Dios vivo. En este mundo no vamos a encontrar nada. Entiendo que todos anhelamos vivir en paz y yo me uno a ese sentimiento. Y no me refiero a la reconciliación que nos da el Señor en Cristo, que nos hace que cuando éramos enemigos, Él nos hace sus suyos, cercanos, hijos, amigos, sino que todos anhelamos ese estado de quietud con todas las personas, que quisiéramos estar bien con nuestros vecinos, compañeros y familiares y deseamos que no haya desastres en la tierra, oramos para que Dios ayude y bendiga, pero en este mundo eso no es posible. En este mundo eso no es posible. A mí me da mucha tristeza cuando veo por televisión, a veces me envían los videos cuando hay alguno de estos modernos falsos profetas, que cuando hay un huracán que va hacia algún lugar, se paran en una costa y las cámaras lo filman y dicen, yo declaro que por aquí no pasa el huracán. 3 doritos después, el pueblo destruido. Qué triste, pero eso, tú dices, pero ¿qué está pasando? La pobre comprensión de la soberanía de Dios, del poder de Dios, la pobre comprensión de nuestra naturaleza caída y del pecado. Y aquí pasamos a nuestro siguiente punto y es el incrédulo frente a los desastres naturales y y la falsa religión del alma. Hay dos posturas en el no creyente sobre los desastres naturales y sobre el mundo en general. Hay una postura optimista y es que la mayor parte de los no creyentes han asumido una posición optimista frente al mundo en el que viven. De hecho, sus palabras expresan la creencia que todo será mejor en el tiempo venidero. Dice, todo lo que viene es mejor que el estado actual de cosas. Y seguramente por eso muchos sin saberlo se reúnen cada 31 de diciembre. Yo también me reúno con mi familia. Pero todos los 31 de diciembre no se reúnen para agradecer a Dios por su benevolencia, sino como si el año que viene fuera algo mágico que trae regalos, salud y crecimiento personal, prosperidad y toda esa serie de cosas, cuando el tiempo, el futuro ni siquiera existe, ni siquiera ha llegado. Solo el presente, podemos vivir en el presente, no somos Dios. Esta visión del mundo concuerda con la idea de que el hombre es bueno y que las cosas malas que le suceden a la gente buena son una especie de injusticia de los perversos, pero que la condición normal del hombre en el mundo debería ser la felicidad. Yo no sé por qué asumimos, y nos pasa a todos, que todo lo bueno es normal, que todo lo bueno que nos ocurre es normal, y no es cierto. Por ejemplo, la riqueza. Hace 200 años el mundo era bastante más pobre que ahora. Creo que el 70 o 75% de las personas, si no más, vivían en pobreza. Solo con el paso del tiempo,
de los años, el hombre ha mejorado en ese sentido. Gracias, Diego. La Biblia, por el contrario, nos presenta que todo lo que el hombre recibe es gracia de Dios. De hecho, en teología se acuña una frase que es la gracia común para describir que Dios nos bendice de una manera maravillosa sin que nosotros lo merezcamos, aún a los no creyentes. Mateo 5:45 dice, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Todo el bien que recibimos es gracias a Dios. El descaro de todo impío es creer que merece el aire que respira cada día. Pero hay una postura pesimista dentro de los no creyentes. Y esa línea pesimista es que son aquellos que son incapaces de ver lo bueno que es el mundo en donde vive y que Dios ha creado este mundo y lo sustenta para su gloria. Para estos hombres todo lo que pasa es malo, no ven nada bueno en el mundo. Y cuando se presentan los desastres naturales y las guerras, surgen en sus corazones los reclamos y cuestionamientos sobre la buena voluntad del Señor o si realmente Dios tiene poder suficiente para evitar que ocurran las tragedias. Y ante eso muchas veces uno le pregunta, ¿y por qué crees que Dios quiere evitar eso? ¿Por qué razón? Se olvidan que en el decreto eterno el Señor ha determinado todo lo que ocurrirá y nada escapa de su voluntad perfecta. Esa forma de pesimismo incrédulo es realmente una manifestación de rebeldía en contra del Señor, del Dios que sostiene todas las cosas y que cumplirá con todo lo que se ha propuesto. Dentro de estos pesimistas incrédulos, de los más terribles y recalcitrantes en contra de Dios, están los nihilistas. ¿Quiénes son los nihilistas? Pues aquellos que han perdido todo interés en la vida, que dicen que nada tiene sentido y curiosamente, aunque para ellos nada tiene sentido, gastan miles de páginas convenciendo a los demás de que nada tiene sentido. Entonces uno dice, de verdad que no tiene sentido lo que estás haciendo, porque estás tratando de convencer de que nada tiene sentido. Entonces, esta visión del mundo y de la vida, el nihilismo, en realidad es el resultado de no tener en cuenta a Dios en sus pensamientos y la consecuencia es la apatía debido a que no quieren ver al Señor y someterse a su señorío. Y aquí aparecen los incrédulos indignados en actitudes comunes, empuñando contra Dios su mano y cuestionando sus obras. Señor, ¿por qué? ¿Por qué los desastres matan a miles, destruyen a familias enteras? Mira, no, se está cuestionando es la benevolencia de Dios, la bondad de Dios y el propósito de Dios. Esto es algo así como el delincuente que se enoja porque ha cometido un delito y el juez decide enviarlo a la cárcel. Lo vemos con mucha frecuencia, ¿cierto? Pero ¿por qué yo? Porque eres un delincuente. Hay una frase gastada, ¿dónde estaba Dios cuando ocurrió esto? Esto tiene una rápida respuesta en las líneas de aquella conversación imaginaria entre una madre irredenta que ha perdido su familia y Dios. Y ella, levantándose contra el cielo, dice, Señor, ¿dónde estabas cuando aquel derrumbe aplastó a mi familia? Y Dios le dice, en el mismo lugar en que estaba cuando di a mi hijo para redimir a mi pueblo. Dios es omnipresente. Martin Lloyd-Jones, citando a Romanos 9:20, dice la siguiente frase que nos ayudará a complementar la idea expuesta. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Pero ese no es un argumento justo, quizá digas. Es más bien una prohibición y el ejercicio de una autoridad injusta, a lo cual debo responder que jamás debimos argumentar con Dios y que nunca debimos haber partido de la presunción de que iba a ser una discusión entre dos personas iguales.
Dios está en el cielo y nosotros sobre la tierra. Dios es santo y nosotros pecadores. Dios sabe todas las cosas y ve el fin desde el principio. Nosotros somos ignorantes y ciegos como resultado del pecado y miserables esclavos del tiempo. En última instancia, esa es la única teodicea necesaria. Teodicea se refiere a la defensa de la acción de Dios en el mundo. Bien, finalmente vamos a hablar sobre el creyente frente a los desastres, la verdadera religión en el alma. Y para eso voy a citar un texto que sabemos todos de memoria, aunque tal vez tengamos una interpretación un poco errada. Romanos 8:28 dice, y sabemos, miren cómo inicia Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este pasaje ha sido citado de miles de formas diferentes. Hay personas que dicen, todo ayuda para bien. No es verdad. No es cierto. Ahora, los desastres naturales, al igual que las demás tragedias que se presentan en el universo caído, deben revisarse desde la perspectiva de una mente cristiana que sea capaz de penetrar en las capas superficiales del evento en sí mismo. Necesitamos profundizar el análisis del dolor, sobreponernos por la fe a la perplejidad del momento, incluso a lo aparentemente absurdo del sufrimiento, y rogar para que Dios traiga lo eterno de su presencia a lo temporal de nuestra existencia. Miren, recordemos algo en la Escritura. Los grandes hombres de Dios que pasaron por sufrimiento no fueron consolados por Dios haciendo Dios una explicación detallada del por qué ocurrían las cosas. Solo piense en Job. Vamos a citar a Job. Job no tenía la menor idea de lo que estaba ocurriendo, que por su alma había una lucha cósmica. No, nosotros lo sabemos porque estamos leyendo el libro inspirado y sabemos lo que Satanás estaba tratando de hacer. Pero a partir del capítulo 38 del libro de Job, nosotros nos encontramos con que el Dios del cielo se le aparece a Job y no le dice, ay, pobrecito de ti, Job, por todo lo que estás pasando, es que Satanás te ha atacado, es que te ha tratado de destruir, o Job, tú tenías que reprender. No, nada de eso. Dios consuela a Job mostrándole una manifestación de su gloria. Así es como lo consuela. De hecho, hay un reproche para Job. Job, yo te voy a hacer unas preguntas y si eres tan sabio, respóndelas. Y no le dice nada sobre la razón final de su sufrimiento, de sus pérdidas, de su dolor, de todo lo que estaba envuelto. Lo mismo ocurre con Pablo en medio de el naufragio. ¿Se acuerdan? Capítulo 27 del libro de los Hechos. Se le aparece aquel ángel a Pablo con un lugar secreto del barco que se hundía en medio de este huracán y simplemente le promete que van a sobrevivir, pero toda la nave se va a perder. Entonces, lo que nosotros vemos es que como creyentes, en los momentos de desastre, incluso si nos tropiezan a nosotros, y creo que esto opera para pérdidas, enfermedades, dolor, tristeza o cualquier otro, no tenemos que entrar a mirar, a tratar de encontrar una razón, una respuesta en nosotros, ni a tratar de arrinconar a Dios para que nos pregunte qué está pasando, sino entender que Él es absolutamente soberano en nuestras vidas, pero que Él es bueno y que está dispuesto a consolarnos. A mí me llama la atención mucho la vida del autor anglicano C.S. Lewis. C.S. Lewis tiene un libro que se llama, creo que es El problema del dolor, que lo escribe como consecuencia de la pérdida de su amada esposa. Y empieza a hacer un estudio, un análisis sobre el dolor, pero en todo ello no encuentra responsabilidad alguna en el Señor, sino que trata de encontrar propósito de Dios para su propia vida.
Y creo que esta actitud que es más consoladora que el cuestionamiento o el preguntar el por qué. Ahora, hay una trampa en que no podemos caer nosotros los cristianos reformados. ¿Y cuál es esa trampa? Bien, nosotros conocemos que Dios es absolutamente soberano, pero da la impresión de que no nos dejamos consolar porque usamos la soberanía de Dios solo en términos de trascendencia divina. Es decir, vamos a ponerlo en español. Dios es trascendente, Dios está por encima de toda su creación y más allá de su creación. Y es soberano no solo en el plano de la trascendencia divina, sino de la inmanencia, es decir, Dios con nosotros. Dios opera con nosotros y su omnipresencia también significa eso. Dios está aquí con nosotros, hoy presente en este servicio, pero también en cada uno de nuestros hogares, en el trabajo o donde estemos. Por eso cuando ocurre algo que nos destruye, que nos afecta, nosotros no podemos acudir simplemente a la gastada frase, Dios tiene todo bajo control, porque puede decir el creyente, bueno, sí, y mi dolor. Sí, el dolor del creyente, nuestro dolor como creyentes es un dolor verdadero. Entonces necesitamos experimentar los consuelos de Dios. ¿Y cómo experimentamos el consuelo de Dios? Pues a través de la iglesia local, no solo de los ministros, sino de cada miembro. ¿No somos miembros los unos de los otros? ¿No dice la escritura que deberíamos amarnos amar a los demás como a nosotros mismos? Entonces ahí debe estar el consuelo, la presencia de cada uno de nosotros consolando al que le falta consuelo. Incluso aquellos hermanos que están lejos, que están distantes, que están en otros lugares y que están afectados por desastres naturales, debemos procurar su consuelo, pero de una forma práctica. Si podemos visitarles mejor. Ahora, me gusta un comentario que nuevamente voy a citar a Lloyd Jones, hace sobre el lugar de la fe en este tipo de situaciones. Dice, puede parecernos extraño y raro que en medio del desastre y dificultades apremiantes, la religión cristiana, en lugar de actuar como una droga o un amuleto que hace todo lo que necesitamos y repentinamente pone todo en orden, nos pide más bien, nos manda que pensemos y que empleemos la lógica. Pero esta es la enseñanza, no solo aquí, sino en toda la Biblia. ¿Qué quiere Dios en medio del dolor? Miren, en el antiguo pacto, Dios no aceptaba que los sacerdotes rasgaran sus vestiduras, porque el rasgar las vestiduras era señal de todo está perdido y no hay nada que hacer. Hoy en día, el sacerdocio es universal. Uno de los grandes aportes de la reforma al mundo actual, al mundo evangélico actual, es ese, que el sacerdocio es universal. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer un show cuando sufrimos una pérdida o un desastre. Estamos llamados a usar la mente, a pensar de manera lógica, pero con una mente santificada. Que sean los pensamientos santos que llenen nuestra vida y que podamos como creyentes asumir la situación. ¿Qué dice la fe sobre la confianza en Cristo? Bien, la confianza en el Señor Jesucristo en medio de un mundo convulso y que pasa por juicios continuos, tiene que pasar o tiene no solo que pensar en que el Señor nos ha salvado, lo cual es verdad, sino que el Señor nos cuida en cada momento de nuestra vida. Y voy a citar la primera pregunta y primera respuesta del Catecismo de Heidelberg. La primera pregunta del Catecismo de Heidelberg dice, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? A lo que responde, que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, a mi fiel Salvador, Jesucristo, quien pagó por completo todos mis pecados con su preciosa sangre y me ha libertado de la tiranía del diablo. También cuida de mí de tal manera que ni un solo cabello de mi cabeza puede caer
sin la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Por cierto, es necesario que todas las cosas colaboren para mi salvación, porque pertenezco a Cristo. Él, mediante su Espíritu, me asegura la vida eterna y me hace completamente dispuesto y listo para vivir para Él de ahora en adelante. Entonces, mis hermanos, nosotros estamos llamados a confiar en Dios, a confiar en su providencia, aún en medio de esas circunstancias que pueden ser aterradoras. Miren, el error del catolicismo romano, pero también de una gran parte de congregaciones evangélicas en la actualidad, es que al predicar el cuidado de Dios sobre la vida de los hombres, asumen que nada malo puede venir sobre ellos o sus familias. Para estos, ser creyentes es equivalente a tener un seguro cósmico que evita los accidentes propios y de las personas cercanas. Y cuando se enfrentan a la realidad, entonces se produce culpa, tristeza y frustración, puesto que generalmente le achacan todas estas circunstancias a la falta de fe. Pero en realidad el Señor, que es bueno, es quien de forma gloriosa determinó que todo cuanto sucede es para su gloria y sus escogidos como objeto de su bendición. Pero también los sufrimientos han sido escogidos por Dios para los suyos, para los suyos. Conclusiones de la exposición. Quiero concluir citando extensamente al doctor Lloyd Jones nuevamente para ir cerrando. Quizá preguntes, ¿el mal como principio no es más poderoso? La respuesta es esta. Yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Isaías 45:7. Crear adversidad no significa crear el pecado. Significa que Él hizo que la tristeza, la miseria y la desgracia sean consecuencia y resultado del pecado. Más aún, la Biblia enseña que el pecado y Satanás no escapan ni están fuera del control de Dios. Él les permite actuar, pero les pone límites y finalmente los destruirá. ¿Por qué les permite ahora? ¿Preguntas? La respuesta es, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Romanos 9:20. Finalmente debemos recordar también esto para nuestro consuelo, que todo esto a su vez lleva al propósito final, que es guiarnos a Dios, como el hijo pródigo que pensó en su padre y su hogar cuando nosotros hemos perdido todo y estamos sufriendo agudamente en un estado de desdicha y miseria, viviendo nuestra insensatez y estupidez. Solo allí pensamos en Dios. Amén.